Hola a todos, bienvenidos al podcast Independencia Cultural realizado por el equipo de La Luciérnaga. Me encuentro con las periodistas Elisa Cárdenas, ¿Verdad? Catalina Mena y yo, curadora de arte Natalia Arcos, y estamos en el estudio de Pod Factory, ubicado en Vitacura, el mejor estudio en Santiago de Chile para realizar podcasts. Hoy vamos a conversar de otra cosa, chiquillas, que es cuando el arte es noticia, que es un tema que nos trasciende a las tres desde nuestros ámbitos profesionales, de diferentes experiencias y de diferentes cosas, situaciones y eventos que hemos podido detectar en las últimas décadas en Chile. Y cuando hablamos de cuando el arte es noticia, nos referimos también a diferentes cosas, a cuando el arte o la acción del arte se vuelve mediática y entonces tenemos una especie de ampliación de público corriente de las artes visuales y ahora tenemos una trascendencia hacia los medios de esa obra, de esa propuesta, generalmente porque hay algún factor polémico ahí que llama la atención, ¿no? Y eso a veces también, digámoslo, es parte de una estrategia, ¿no? De estos artistas por posicionar su nombre y su producción a través de algún evento polémico. Entonces, cuando el arte es noticia, a ver, Elisa, tú como periodista, ¿qué nos puedes contar un poquito como de este aspecto que vamos a analizar hoy? Bueno, yo lo primero que observo es que el arte no es noticia. Eso es como una premisa. La agenda noticiosa va por otro lado en general. Y como todos sabemos, también la agenda noticiosa es bastante pauteada. O sea, no tiene por qué. Tiene lo que vuelvo a insistir, como hablé en el programa anterior, tiene una voluntad detrás. Entonces, no es que per se al cierto tema como la delincuencia, la seguridad, por ejemplo, sea noticia más que otras cosas. Ujú. Por ejemplo, es solo un ejemplo. El arte, en el caso chileno, que es lo que me ha tocado a mí cubrir como periodista, suele ser noticia cuando hay una denuncia, cuando hay una condena a una exposición, a una manifestación artística. Y esas condenas vienen de diferentes grupos y volvemos al tema de la corrección política también, que les parece que como que de alguna manera se sublevó una manera de entender el mundo, de entender nuestro país, de entender la sociedad, la cultura. Tenemos, por ejemplo, el caso de los años 90, ya estábamos en democracia, el caso de Juan Domingo Dávila, artista chileno, radicado en Australia, y presentó en la Galería Gabriela Mistral una interpretación propia del el libertador Simón Bolívar travestido. Oye, te iba Sí, a agregar una cosita, que sí. lo que pasó ahí ¿Mm? fue, no, en la Gabriela Mistral él hizo la figura del roto, ¿ya? El Pero roto. lo del Simón Bolívar fue dentro del contexto de un trabajo que se llamó la Escuela de Santiago, que Claro. eran unas postales. Y ahí es donde eran unas postales que circulaban como arte postal, ¿cachai? Y ahí estaba este Simón Bolívar con las tetas así Mm. y con la mano así. Claro, era bastante, en realidad era bastante sugerente o impactante la imagen porque es un héroe de Latinoamérica en este caso. Bueno, había una alusión al roto, al personaje del Verdejo, que es como el epítome del roto chileno, y ahí sí, ahí surgió esta polémica en este caso, como subvertir los símbolos patrios. Y eso ha sido una tónica muy, muy continua en el caso de las polémicas o las noticias del arte en Chile. Cuando lo patriótico o los héroes, las grandes gestas se cuestionan, se desmantelan, se ironiza sobre ellas. Eso ha sido un caso emblemático del arte noticia en Chile. Y también cuando se tocan temas que son como el caso de la Baby Bump, se llamaba la de Uy, Lucio, ¿eso qué año habrá sido? El ese fue el 2000. 2002. Mira, ya. Eso Todos fue, en democracia, fue, pues. sí, fue el Todo en esa 2002 parte, y sí. claro, que salía esta chica como paseándose desnuda. También tenemos el caso de la Casa de Vidrio, que también temas como que de Emblemática connotación, la Casa de claro, Vidrio. de connotación como más sexual, de connotación del cuerpo humano, desnudo. Siempre es como algún grupo que denuncia o condena. Mm. Y de ahí
se vuelca noticioso, un tema que podrían no haberlo quizás sido, o podrían sí serlo otras exposiciones, etcétera. Entonces, mi conclusión es que el arte lo vuelven noticia los grupos que no les gustó la obra. Claro. Eso es lo Oye, que y el hace de que el Simón arte sea Bolívar noticia. es súper interesante porque fue como una protesta de los grupos de venezolanos, mucho antes de que acá hubiese inmigración venezolana Claro, mucho masiva, antes. y lo que hicieron fue quemar una bandera de Chile, en la embajada de Venezuela. Entonces, No me acordaba de eso eso. fue lo que salió. Eso es lo que te iba a decir. Y lo otro, a propósito de banderas, porque es verdad que tiene que ver con banderas y símbolos patrios, porque somos Sí. tan patriotas los chilenos. Que la Patricia Rivadeneira, empezando la democracia en pelota en el Museo de Bellas Artes, envuelta con una bandera chilena. Bandera chilena. Eso salió en todas las portadas de los diarios. Eso fue una acción de Vicente Ruiz en esos años. Eso sí que fue en Claro. dictadura, ¿no? No, después fue los 90. Pero, por ejemplo, te doy un ejemplo. Pero espera, déjame puntualizar algo que a mí me gustó mucho, un comentario que una vez le hizo Pedro Lemebel a Patricia Rivadeneira sobre esa performance. ¿Ya? Estaban hablando todavía de que ella había salido como crucificada en pelota con la bandera chilena y todo. Y él, desde la historia del arte, no sé si se acuerdan que Lemebel estudió historia del arte. Sí, pues. Entonces, desde esa mirada, le dijo, lo que ustedes hicieron es simplemente reivindicar los valores republicanos de la modernidad francesa, colonial, de la bandera, etcétera, y la hizo pebre. Y la Rivadeneira en silencio, blanca, todo era en televisión. Mira. Y me pareció muy interesante que una mirada como la del MBL criticara eso, no ya de la censura, no ya de lo polémico, sino de un planteamiento estético. Claro, Era además muy que conservador a la final. él estaba desde los márgenes, entonces como una visión así. Oye, Y criticando a la República, por ejemplo. claro, la noción de república o de Estado-nación ya va más allá. Pero eso es lo que falta, porque si vamos a ser críticos con el arte, informémonos. Por ejemplo, hay una exposición actualmente que se acaba el 30, no sé, en este mes de septiembre, de Claudio Correa, que trabaja con todas las imágenes de las monedas de todo el mundo. En el Mavi. En el Mavi, de Chile y el mundo. Esa exposición es absolutamente crítica del modelo hegemónico patrio de las naciones, de como que evidencia toda la agresividad, el abuso y la violencia que hay detrás del solo concepto de país, no solo en Chile. Pero nadie, ha salido en algún medio, pero no es noticia, no es la gran noticia porque nadie se ha dado cuenta, la crítica no se da en el trabajo de ir a ver la Es exposición más sutil. y ver, claro, es más sutil, pero tampoco es que sea tan sutil, sino que Sí. es como que siempre como lo evidente. Pero pasa por el la escándalo, bandera, un claro, poquito. pasa por el escándalo. Ahora tenemos también el caso de Enrique Matei con La Roca, que instaló a comienzo de este año en el Bellas Artes, que también Eso fue mundial incluso. salió en todo Oye, el mundo. pero esa Roca no, que ofendía, ahí te iba a decir que también lo de Simón Bolívar, ponte tú, fue porque eso había sido con fondos del Estado. Claro, este es otro tema. Ahora, eso es lo que te digo. Entonces, en el fondo es cuando el Estado financia, porque acá la Roca que subvierte la sacralidad de las bellas artes. Entonces, me imagino yo, porque no subvierte ni la patria, no subvierte valores conservadores, subvierte una idea de arte. Esto no es arte. Era como, ¿no? Y entonces, ¿cómo el Estado puede financiar este bodrio, esta cosa que no es arte, ¿no? Claro, en Igual ese era mala. caso, en ese Igual era caso, bueno, de partida Era de había papel maché, no era de, no era Claro, una era roca. horrible. habían diferentes críticas porque desde los artistas, por ejemplo, surgía la crítica de que la roca no es roca, que era una cosa de resina, hueca. Entonces ahí la crítica era sobre la falsedad. Sí, sobre el simulacro de roca en el fondo. Ya. Y también tapaba A la Rebeca el Mate. monumento emblemático ahí, la escultura de Rebeca Mate, que es como es como el frontis que todos conocemos del Museo de Bellas Artes. Y era como, en el fondo, era como un insulto al concepto de Museo de Bellas Artes con su frontis, con su gran escultura ahí. Esa era como la crítica. ¿Cómo pueden financiar este tipo de bodrio? Y siempre parte también, ese es un argumento habitual también. Cómo el Fondar puede financiar estas cosas. Muchas de las obras son financiadas por Fondar. Entonces, cómo el Estado puede financiar cosas que al final como que denigran nuestros conceptos patrios,
Entonces suele ser eso la crítica. También está la obra de Prat. Me acuerdo que del Javiera, no me acuerdo el nombre de la dramaturga. Infante, de Javiera la Infante. Manuela Infante. Manuel Infante. Que también ponía en tela de juicio el heroísmo de Arturo Prat. Siempre tiene que ver con ciertos conceptos que son fijos en la cultura y que nadie los puede, son inamovibles para ciertos sectores. Y bueno, y al arte le toca muchas veces precisamente cuestionar los conceptos tan inamovibles. Oye, pareciera que todo lo que pasa en el Nacional de Bellas Artes podría ser sujeto de polémica, más allá de la apuesta, si la apuesta es de calidad o no. eh, la plataforma por sí misma, institucional y republicana, que es el Bellas Artes, cualquier punto de contraste va a ser polémico en este país, pequeño país llamado Chile. Traigo a colación una experiencia propia, que es lo que me pasó a mí, y me pasó porque no era algo tan calculado ni previsto, ni mucho menos, en el verano del 2008, en la Bienal de Arte Joven en el Bellas Artes, cuando uno de los artistas que yo había invitado, que era Francisco Papa Frita, literalmente se me escapa del programa con un ciclo de acciones bastante performáticas y que convocaron la prensa todo ese verano. Y ahí había una cosa, el arte como noticia, pero también había una estrategia del artista de apropiarse de los medios y extender su propuesta hacia los medios de comunicación, o sea, extender y salir de las paredes del museo. Pocas veces se entiende así la propuesta, pocas veces ese es el sentido que está, pero yo sí quiero reivindicar eso de esa experiencia con Francisco Papafrita ese año, de que él sí tenía esa idea de cómo hackear los medios de comunicación y que en el fondo todos los medios de comunicación muy dócilmente se prestaron para que su obra circulara 2 meses en periódicos para todo Chile. O sea, Claro. rompió las paredes, simbólicamente las paredes del Museo de Bellas Artes, y ahí era muy interesante también ese fenómeno, que yo no sé si se retoma como idea, como propuesta, etcétera. Em, pero bueno, ¿Y sí. eso fue cuando Papa Frita se sometía a recibir latigazos? Por ejemplo, una de las primeras acciones que hizo, él se tatuó el logo El del logo. Consejo de la Cultura. Ay, qué Actual Ministerio de las Culturas. Bueno, todavía prototipo de ministerio. Sí. Y la gente le podía pegar latigazos, pero en el fondo era descargar rabias contra Sí, Contra la Chile. institución, sí. contra la institución. Estamos hablando 10 años antes del estallido social. O sea, Claro. ya había ahí un caldo de cultivo, Y- venta la revuelta de los pingüinos, Claro. todo. Que a Entonces, veces estos escándalos son como medio light, por decirlo, pero yo lo encuentro importante y es como un poco también la función de este programa que estamos haciendo, y es desacralizar el arte, ¿no? Porque la gente ve el arte como algo muy incomprensible, lejano y de verdad muy reducido a una élite, ¿no? Entonces, cuando salen estas cosas en el diario y sale, no sé, pues la Patricia Rianer en pelota, ya no es arte, ya es un suceso Un que ocurre espectáculo. en la ciudad Sí. y que ocurre en la cultura. Es como un accidente que ocurre. Entonces, eso a mí me parece que es súper positivo, o sea, pero lo fome de repente encuentro es hacer algo solo para escandalizar. Es que ahí está el dilema. Ahí está el límite. Ahí está el límite y el dilema. Pero a mí me parece interesante lo que hace Papa Frita en el sentido de hackear, como decías tú, porque en Chile el arte es un poco, tiene tendencia, el arte contemporáneo chileno, tiene tendencia a la intelectualización un poco, siento yo. Como que no se puede mezclar arte con impacto, arte con escándalo o arte con hackeo, en este caso. Los artistas como cuando había la polémica en los 80, yo me recuerdo entre los actores que actuaban en las teleseries y los que hacían teatro, en plena dictadura. Entonces había como, no, los de teleseries son menos actores de alguna manera. Entonces en Chile como que pasa un poco eso, que al artista le falta una especie de frescura, un desparpajo quizás. Y son como más como muy serios. Yo soy artista Academicista. de la Universidad de Chile, siempre como relacionado con el tema académico, donde me formé, un poco como la típica
comentario de las clases altas, ¿en qué colegio estudiaste? Un poco pasa en Chile eso. ¿Eres de la Chile o de la Católica o de la Finis? Entonces, como que no hay un concepto como del arte vida más incorporado, como en una cosa más de Mm. sangre, en el fondo, de rock and roll, quizás que le falta al No, artista y te chileno. digo que ahora han habido más como el arte noticia después de la democracia porque está más, porque no está clandestino, porque si Mm, no habría sido noticia, por ejemplo, el happening de las gallinas de Lepe. claro, O sea, claro, en el hubiera sido fondo, noticia, en, sí, en la dictadura totalmente, hubo escándalos bien buenos, sí. pero que no se cacharon porque estaban Sí. clandestinos. Es cierto también. Oye, y Sí. la pajita que se pegó Zurita, Zurita cuando se una masturba en paja público. conceptual, pero fue Claro, una paja conceptual. claro. Y Eso él se puso ácido en los ojos también, ¿no? No sé, igual hay hartos mitos de Zurita, Sí. pero la tele no estaba ahí para La tele no saberlo. estaba, no, tele no estaba, no Bueno, y estaba. también Lepe siempre ha sido polémico en ese sentido y con una obra que sí tiene contundencia, que sí tiene complejidad, densidad. Lepe, que en paz descanse, cuando inauguró su exposición en el Bellas Artes ya en democracia y él, como decía mi padre, obró, o sea, defecó, defecó en el frontis del museo. O Sí, sea, qué eso fue asco. qué asco, pero esas cosas hacía Lepe y claro, era parte de su estética en el Y después fondo. Lepe se fue a la tele y hacía dirección de arte teleseries. Sí, Así claro, que, era un hombre muy, muy talentoso, o sea, no, con te una digo, pero no visión tenía estética. ni medio prejuicio. Y claro, Claro. él no venía de la No, cuestión y académica. después, para rematarla, fue agregado cultural. Las hizo todas, entonces, Sí, perfecto. la hizo toda, un artista completo. Un artista completo. A ver, creo que ha salido como mencionado muchas veces el Museo Nacional de Bellas Artes, porque es un espacio simbólico, fuerte y quizá el espacio que la gente más visita, Y en lo que republicano en el sentido total, original de la palabra. y es donde la gente cuando tiene tiempo y ganas de ver algo va para allá, probablemente mucho más que al mismísimo Mavi o al MAC, incluso que está a la vuelta del mismo edificio. Hubo un gesto desde la misma institución hace poco que acaparó también la atención de los medios. No sé si de los medios, vamos a hablar del Mercurio Mm. directamente. En que el museo propone exhibir una parte de su colección pictórica sin los marcos. Como es un ejercicio que se ha dado muchas veces en otros países, en otros museos. Ya en Brasil, Lina Bobardi lo propuso para el Museo de Arte de Sao Paulo. Las obras no se exhiben con marco, pero hace décadas. Entonces, en términos de estrategia del arte contemporáneo, no es algo tan innovador, ni reciente, ni rupturista, pero para un sector que escribe o se expresa a través del Mercurio, resuena negativamente. Lo que me llama la atención es darle pelota al Mercurio. O sea, ¿qué nos importa la opinión del Mercurio y por qué nos sentimos atacados u ofendidos por la opinión de una minoría total? ¿Y por qué queremos generar una especie de debate o conversación con ellos? Mm. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que, por lo que sé, esa polémica se inició por una carta de un descendiente de Camilo Mori. Bueno, hay muchas obras, me parece, sin marcos, pero una de ellas es de la de Camilo Mori. Y un descendiente denunció esto, cómo es posible Mm. que le saquen el marco y todo. Bueno, en realidad, efectivamente, no es nada tan nuevo esto de exhibir las obras sin marco. Y no sé si sea ese el tema de la exposición Sí. en sí. O sea, Mm. pero se convirtió en Pero eso. lo que dice la Natalia, ¿por qué consideraríamos el Mercurio como un interlocutor válido para para este debate? ¿No? ¿Cachai? Claro. Lo que Porque pasa es que hay ahí un hay doble estándar con el Mercurio terrible, terrible. porque es como, A los ay, el artistas les Mercurio miente, interesa. claro, Sí. el Mercurio miente, es súper conservador, no cachan nada de arte contemporáneo, pero yo lo único que quiero es estar en el Mercurio. Hoy nuevamente voy a dar un ejemplo de Alfredo Yar, con quien converso a menudo, y él me comentaba que cuando se hizo ya famoso en el mundo, y su papá le dice, ¿así que eres famoso? Sí, claro, me está yendo muy bien, fui a la Bienal de Venecia, fui a la Bienal de esto, de acá. Y dice, bueno, ¿y cómo, por qué no ha salido en Arte y Letras entonces? Entonces, Genial. es eso. Oye, andamos, ¿no? Te inscribe, el Mercurio te inscribe, el Mercurio. Qué Es que penoso, es hay como problemas pueblo chico tenemos la un cuestión. problema de medios Mm. actualmente. Esto es algo mundial. ¿Ah? Hay pocas revistas.
hay poco presupuesto para el papel. Entonces, el Mercurio, pero en el ámbito cultural, el arte y letras y la página cultural del Mercurio te inscribía en algún momento. Yo me acuerdo que siendo periodista de esa página precisamente, me tocó cubrir, por ejemplo, cuando abrieron la Galería Gabriela Mistral. Perdón, la Galería Metropolitana, la de Zapallo y Ana María, proyectos que son alternativos. También a Caja Negra los cubría siempre. Nelly Richard siempre súper contenta con lo que yo metía en el Mercurio de lo que hacían ellos. Entonces como que en el fondo hay Es una como un contradicción. doble vínculo. Oye, una cosa- tenemos tema para otro podcast, que es El la Mercurio. la desaparición de los medios culturales. Pues Sí. se acabó Qué Se acabó el terrible. suplemento cultural de las últimas noticias, que era súper Tremendo, importante. sí. La revista Paula, lo que hacíamos en artes visuales. Sí. Hoy día tenemos Artistoc y Barbarie. Pequeño. A mucha Y honra. este podcast, podcast Sí, po. Independencia Cultural, que en este episodio está llegando a su final, chiquilla. No es que quiera censurarla, ni cortarla, ni nada, pero hacer noticias. ni hacer noticia. Pero estamos cerrando Independencia Cultural, grabado en Pod Factory, en Vitacura, uno de los mejores estudios para hacer podcast en Chile.